tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Fernando Brites y yo tengo el gusto de coordinar esta mesa, como el doctor Elequir lo anunció, sobre la dislipemia en los distintos estadios de la vida, por lo cual quiero agradecer por la invitación para cumplir con esta tarea a las autoridades de la Sociedad Argentina de Lípidos, en particular al doctor Corral y a la doctora Schreier. Bueno, justamente nosotros vamos a abordar en esta mesa un tema que tiene particular interés porque ustedes saben que el metabolismo lipoproteico va a ir cambiando a lo largo de la vida. Y así entonces, en una primera disertación que va a estar a cargo de la doctora Silvina Cuartas, vamos a abordar las particularidades en el inicio de la vida, en los niños y los adolescentes, en los cuales vamos a ver que tienen ciertas particularidades, en los cuales vamos a ver que los valores de lípidos y lipoproteínas, los niveles van a ser diferentes a los del adulto y que por eso, y a esto se va a referir la doctora, vamos a necesitar valores específicos de referencia. Luego, en una segunda charla, vamos a hablar sobre el otro extremo de la vida, que pasa en los adultos mayores, en los cuales también hay cambios específicos y un periodo de la vida que cada vez se hace más abarcativo, porque creo que cada vez entramos antes, nos convertimos antes en adultos mayores y cada vez la expectativa de vida se prolonga más, por lo tanto tenemos mayor porcentaje de la población en esta etapa. Y por último, vamos a tener esta charla que mencionaba recién, va a estar a cargo del doctor Alberto Caferata, y la última charla de la mesa, que va a estar a cargo de la doctora Mabel Grafinia, se va a referir a una etapa particular de la vida de la mujer, como es el embarazo. Y ustedes saben que durante el embarazo se desarrolla una dislipemia particular, fundamentalmente durante el segundo y tercer trimestre de dicho embarazo, pero que también el embarazo puede constituir un disparador de las dislipemias genéticas. Pero un tema que hay que considerar muy particularmente, y sobre lo cual se va a referir la doctora, es el tratamiento de la mujer embarazada. Entonces ahora vamos a empezar por escuchar, así no ocupo más el tiempo de los disertantes, la disertación de la doctora Silvina Cuartas. La doctora Cuartas es médica pediatra, experta en lípidos, directora del Grupo de Dislipemias de Buenos Aires e integrante del Grupo de Trabajo Pediátrico de la Sociedad Argentina de Lípidos. Y ella entonces se va a referir al tema ¿qué valores de referencia usar en niños y adolescentes? Silvina, por favor. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por el espacio para la pediatría al comité científico. Bueno, mi tema es bastante simple o acotado, que es referirnos a qué valores de referencia usar en niños y adolescentes. Bueno, esta es la secuencia temática que armé, un poco ver la detección y el diagnóstico, qué valores usar, cuándo decidir el inicio de tratamiento en un niño, cuál es la meta o el objetivo terapéutico, y también referirme un poco a lo que es el tamizaje universal en pediatría y la cascada a partir del caso índice. Bueno, un poco el desafío fue buscar información que resulte de utilidad práctica, tanto para pediatras como especialistas no pediátricos, y podría resumirse la charla en estas tabla, digamos, donde vemos los puntos de corte para niños y adolescentes en miligramos por decilitro, pero por ahí lo que cabe mencionar es que si miramos la tabla en detalle, vemos que está dividido en 3 canales o niveles de riesgo que están determinados por los percentilos. Entonces hablamos de un nivel aceptable para un percentilo 50, de un nivel limítrofe que sería un percentilo 75 y de un nivel elevado que cuando nos referimos a el percentilo 95, donde destacamos como valores más importantes un colesterol mayor de 200 y un LDL mayor de 130. Entonces, bueno, ahí tenemos similitud con los valores de adultos. No obstante, a nivel prevención ya empezamos a trabajar en un percentilo 75 y el percentilo 95, que es el elevado, requerirá cambios de hábitos y una intervención farmacológica o no farmacológica.
Bueno, quería agregar esta determinación a las lipoproteínas que mencionamos antes, que es el no HDL colesterol, que bueno, todos ustedes conocen, pero por ahí los pediatras tenemos que poner énfasis en el colesterol menos el HDL, y que también tiene sus 3 niveles: aceptable, limítrofe y elevado, cuando es superior a 145. Bueno, como ya lo mencionaron, incluye las lipoproteínas de mayor capacidad aterogénica. Lo bueno es que tiene una adecuada correlación con el LDL y con el ApoB cuando no puede dosarse. Y la importancia para el cálculo en pediatría es que, al igual que otras moléculas como el LDL, el índice de Castelli, el ApoB y la relación ApoA-ApoB, el colesterol no HDL resulta un predictor significativo de aterosclerosis subclínica en la niñez. O sea que es un valor sobre el cual los pediatras debemos trabajar. A su vez, es un cálculo simple que no incrementa el gasto médico. Entonces, para los chicos, nivel de colesterol alto superior a 200 con intervención específica. Valor limítrofe de 177 a 129 corresponde a los pediatras la prevención y la detección en alimentación saludable. De todas maneras, el principal marcador es el LDL, que nos sirve para decidir tratamiento o como meta terapéutica, y hablamos de un LDL alto con un percentilo 95 cuando es superior a 130 y un percentilo 75 cuando está entre 100 y 129. El HDL colesterol tiene una relación inversa con el riesgo aterogénico. En la infancia, un valor superior a 45 se considera deseable o ideal, y por debajo de 40 se considera bajo. La importancia de este valor es que para los pediatras podemos modificarlo a través de intervención de cambios de hábitos ya instalados, y depende del peso, del consumo de alimentos ultraprocesados, del consumo de grasas trans, del consumo masivo de jarabe de maíz de alta fructosa y del consumo de comidas rápidas. Entonces, acá. Bueno, y con respecto a los triglicéridos, sabemos que los niveles varían con la edad. Hablamos de un nivel elevado por encima de 100 para pacientes entre 0 a 9 años y por encima de 130 para pacientes entre 10 y 19 años. Es importante destacar que la hipertrigliceridemia está subdiagnosticada en pediatría y que se define como un percentilo mayor a 95 según sexo y edad. O sea que sería mayor de 100 o mayor de 130. Bueno, se presenta generalmente asociada a sobrepeso, obesidad, a adiposidad visceral, a resistencia a la insulina, al igual que el descenso del HDL con consumos de alimentos ultraprocesados y jarabe de maíz de alta fructuosa, que deberá revisarse, o a otras complicaciones metabólicas. Generalmente se produce una elevación de triglicéridos de origen exógeno que se producen a partir de kilomicrones y que vienen relacionados con el consumo de la dieta. Bueno, sabemos que la exposición acumulada implica riesgo, que el depósito es continuo durante toda la vida y que existe evidencia científica que las concentraciones de colesterol en niños correlacionan con el colesterol adulto. Y se sabe que existe un canal o fenómeno de continuidad, que el colesterol que el paciente tiene alrededor de los 12 años predice probablemente el colesterol que va a tener a lo largo de su vida. Con respecto a un paciente frente a un paciente con un colesterol alto, mayor a 200 y un LDL superior a 130, en primera instancia deberán evaluarse los antecedentes familiares, descartar causas de dislipidemias secundarias y en principio podríamos manejar estos 3 valores. Un valor de LDL de 190 seguramente requiere tratamiento farmacológico y necesita consultar con un especialista en lípidos pediátrico. Un valor entre 160 si está asociado con antecedentes familiares o de enfermedad cardiovascular o HF, también seguramente necesite tratamiento farmacológico. Y después tenemos para manejo de dieta y ejercicio con reevaluación en 3 a 6 meses un LDL superior a 130 o podríamos decir entre 130 y 160.
Entonces, la meta terapéutica en pediatría, el valor es mantener a nuestros pacientes por debajo de 130 de LDL. Si el paciente tiene un alto riesgo o alta carga genética con antecedentes familiares, menor de 100. Y un tema para discutir es este dato, digamos que es la disminución de un 50% del LDL si uno parte de un valor inicial muy alto. Que por ahí se debe tener en cuenta que si hubo una reducción de 50% del LDL inicial, el tratamiento está resultando, pero no debe ser una meta a cumplir, sino que debe seguirse trabajando y avanzando con el tratamiento de ese paciente. Bueno, existe en Argentina el consenso sobre manejo de dislipidemias en pediatría, que fue publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría en 2015, que fue elaborado por el Comité de Nutrición y dirigido por la doctora Maribea Araujo, que está presente en la sala hoy. Es un documento dirigido a pediatras, a nutricionistas y a médicos de familia para transmitir los lineamientos necesarios para el control temprano y el tratamiento adecuado, y más que nada para concientizar a los pediatras sobre la importancia de la prevención de la enfermedad cardiovascular del adulto. Bueno, el consenso se basa fundamentalmente en la realización de un perfil lipídico que está indicado al ingreso a primer grado, o sea, a los 6 años. Y si uno recibe un paciente mayor de esa edad, que nunca se hizo un perfil lipídico, debe hacerlo independientemente de la edad. Esa sería como la principal idea. El perfil lipídico tiene especificidad adecuada hasta los 11 años, es un buen momento para hacerlo, aunque esta especificidad se mantiene, pero disminuye la especificidad durante la pubertad, porque en general los valores de colesterol tienden a disminuir. Posteriormente, o si el paciente es más grande o uno lo ve por primera vez en ese momento, se sugiere que un segundo momento adecuado para realizar un screening en un adolescente es a partir de los 17 años, una vez finalizada la pubertad, ya que algunos trastornos pueden manifestarse más tardíamente, como la dislipidemia familiar combinada. Entonces, el primer registro al ingreso escolar hasta los 11 es un buen momento. Segundo momento, a partir de los 17, destacando que si el paciente es mayor de 2 años y tiene fuertes antecedentes familiares o riesgo de enfermedad cardiovascular, se debe chequear en cualquier momento. No es necesario esperar a los 6. Bueno, entonces en Argentina existía un tamizaje selectivo hasta 2014, donde solo se controlaban los pacientes con antecedentes de HF o de enfermedad cardiovascular prematura. A partir del 2015 se ha comenzado con el tamizaje universal, que es esto que mencionaba, al ingreso escolar, y también destacamos la importancia de estudiar al grupo familiar a partir del caso índice, o sea, en adultos con eventos o con HF, pedir perfil lipídico a la familia y sobre todo a los niños. Entonces, ¿qué beneficio tiene este screening? Que por ahí podemos cambiar el rumbo de una hipercolesterolemia familiar o detectar otras causas de hipercolesterolemia, identificar pacientes subtratados, con malos hábitos alimentarios, con sobrepeso o con obesidad. Bueno, lo que quería destacar, que ya que hay mucha presencia de médicos de adultos, es que ante un paciente con enfermedad cardiovascular, considerar estudiar a la familia e incluir a los niños de un paciente adulto, ya sea padre o abuelo, que haya tenido infarto, ACV, obstrucción de arterias periféricas, cirugía de bypass, angioplastia sin colocación, con o sin colocación de stent, o un colesterol mayor de 240, sirve mucho si el cardiólogo o el clínico le sugiere que sus hijos le refieran al pediatra este antecedente. Digamos, la sola palabra o la sola derivación de ustedes puede ayudar a que un pediatra haga foco sobre esos pacientes. Entonces, diagnóstico en cascada tradicional a partir del caso índice, búsqueda de casos en sentido descendente. Bueno, entonces, la detección de enfermedad cardiovascular en pacientes adultos puede facilitar el diagnóstico en niños y adolescentes con HF.
obligan a considerar la carga hereditaria o genética de los hijos o nietos del caso índice. Se sugiere informar al pediatra de seguimiento, evaluar quién evaluará el momento oportuno para realizar el laboratorio y destacamos que la colaboración interdisciplinaria puede contribuir o facilitar un diagnóstico precoz que evite la exposición de altos niveles de colesterol durante la infancia. Bueno, aprovecho para contarles que a partir de abril, con el aval del doctor Pablo Corral, presidente actual, se ha formado un grupo de trabajo pediátrico dentro de la Sociedad Argentina de Lípidos, que está integrado por la doctora Maribé Araujo, Natalia Echeverri, Mariel Pérez Torre y Ariela Agustino, y cuyos objetivos es profundizar el estudio de la investigación de las dislipidemias en niños y adolescentes, colaborar con el diseño de programas que permitan modificar el subdiagnóstico, actualizar y difundir el consenso vigente, actualizarlo en algunos puntos, promover e incentivar el ingreso de pediatras a la Sociedad Argentina de Lípidos y a su vez estimular la publicación de trabajos vinculados con trastorno del metabolismo en pacientes pediátricos, del metabolismo lipídico, para que eventualmente puedan ser publicados en la Revista Argentina de Lípidos. Este lunes 19 se firmó un convenio o un marco de cooperación intersocietario con la Sociedad Argentina de Pediatría para promover en forma conjunta acciones que incluyan la actividad académica, científica, técnica, vinculados con trastornos lipídicos en la infancia. Y estamos trabajando para conocer las dificultades de los pediatras en distintas áreas del manejo y se diseñó unas para de toda la Argentina, así que proponemos a los pediatras que están presentes o que están escuchando a distancia que puedan ingresar a nuestra página web, a la solapa Grupo Pediátrico, encuestas para pediatras y responderla. Es muy simple, no evalúa conocimientos, sino dificultades en el manejo cotidiano. Y para terminar y resumir un poco, el rol del pediatra es un eje muy importante en el tamizaje, en el diagnóstico, en el cambio de hábitos alimentarios, sobre todo con los pacientes de niveles bajos, y implementación de las primeras medidas hipolipemiantes. No obstante, los niveles persistentes y elevados deben ser evaluados en forma conjunta con un experto en lípidos o con un médico nutricionista que tenga experiencia en el manejo de dislipidemias. Para concluir, el proceso aterosclerótico se inicia en la niñez. Es fundamental la identificación y el tratamiento de pacientes de alto riesgo. La evolución de la aterosclerosis se relaciona con el número y el grado de factores de riesgo y todos los profesionales debemos trabajar en forma conjunta interdisciplinaria para lograr detectar las dislipidemias y mejorar el riesgo cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Si les parece bien, vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa y entonces vamos a pasar a la segunda disertación, dislipemias y tratamiento en adultos mayores, que va a estar a cargo del doctor Alberto Cafferata. El doctor Cafferata es cardiólogo, lipidólogo, director de la Diplomatura de Lípidos de la Universidad de El Salvador, exdirector del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología, profesor de la Maestría de Diabetes de la Universidad de El Salvador y fundador y director actual de la Revista Argentina de Lípidos. Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es un gusto, después de tanto estar dentro del tubo, aparecer ahora todos en persona y encontrarme con todos viejos amigos y compañeros de trabajo con el cual hemos peleado para estar hoy parados acá, ¿no? Así que gracias, es un placer que me hayan invitado y trataremos de charlar un poco de lo que pasa con los lípidos en la tercera edad. Yo diría que no solo con los lípidos en la tercera edad, yo ahí puse, ¿tiene algo diferente menos de 65, más de 65 o luego de los 75 años? No tengo conflicto de interés para esta presentación y tener presente que la mortalidad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte por encima de la tumoral. Sin embargo, vamos a ver en alguna gráfica que no es tan así. Cuando vemos este soporte del National Center of Health Statistics, dice claramente que no es tan así. Van a ver que muerte cardiovascular está aquí abajo, pero el cáncer ocupa un lugar importante para la edad adulta, así como recién mostró Silvina lo que le pasa a los niños.
Por otro lado, ver lo que pasa en este estudio, en mayores de 20 años sigue ocupando un lugar preponderante y a los 80 años de edad o más pasa lo mismo. Perdón, se avanzó. Entonces, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, el riesgo que más incrementó fue la diabetes, sabemos, segundo la obesidad, la hipertensión y el colesterol elevado ocupó un 32%. Pero esta historia es una historia antigua, digamos, no hay publicaciones nuevas que demuestren la evidencia de la incidencia solo de los lípidos como factor de riesgo y el manejo de esto. Al final vamos a ver que lo más importante para el adulto mayor es la fragilidad vascular, el componente inflamatorio que tienen los adultos mayores, la diferencia de menos de 65, de 65 a 75 y de 75 en más edad. Fernando dijo muy ciertamente que hoy tenemos pacientes de edad mucho más avanzada, recién hablaba con el doctor Criado, pacientes de 90, 93 años que están dando la vuelta al mundo. Sin embargo, cuando vemos los estudios siempre se enfocan en un paciente en particular con determinada patología y lo que uno después ve en la clínica por ahí no se parece tanto a los que los estudios demuestran, ¿verdad? Pero esos estudios viejos, en este Systolic Hypertension in the Elderly Program, demuestra cómo 30-35% de la tasa de evento incrementó 1% en el Framingham, 2% de aumento en los eventos. Y todos los estudios mostraron, por ejemplo, en esta época, como viene a hablar hoy del HDL, cuando el HDL para nosotros era un factor de riesgo fundamental en la predicción de eventos cardiovasculares, hoy todos sabemos que para nosotros, por la dificultad de medirlo, por la dificultad de magnificarlo y por también la dificultad de tratamiento, pasó a ocupar un lugar diferente. La realidad es que datos en Argentina, lamentablemente, de población añosa muchos no tenemos, pero sí en Estados Unidos vemos como hay un porcentaje muy alto y hoy tenemos un presidente en Estados Unidos que tiene más de 80 años de edad y está gobernando. No sé si estará gobernando como todos esperan, pero gobernando está, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener presente que el ahorro acumulado en salud, en tratamiento, en intervenciones, se gasta normalmente en los últimos años de vida. Ahora bien, ¿debemos indicar hipolipemiantes en los pacientes de edad avanzada? Es para mí interesante, es una pregunta que nos hacen frecuentemente, ¿verdad? Cuando viene un paciente con un familiar y nos acompaña y nos dice, doctor, mi abuelo, mi padre, mi madre le dieron para el colesterol, digámoslo así en general, y la mayoría de los médicos no saben qué hacer. Si seguir indicando una estatina, si es riesgoso indicársela, si es valedero, si realmente sirve bajarle para nosotros el riesgo con un hipolipemiante o no. Bueno, vamos a tratar de demostrar que hay un uso subóptimo de estatinas en los pacientes de edad avanzada y que deberían recibir tratamiento hipolipemiante porque está demostrado que disminuyen el riesgo cardiovascular. En población añosa, como lo ven acá, solo el 38% de los pacientes recibe o recibiría un tratamiento hipolipemiante adecuado. Y vamos a ver que lo debería recibir ciertamente para bajar el riesgo cardiovascular. Miren esto, que también es historia del pasado, pero yo les voy a mostrar cómo la historia del pasado es presente hoy, ¿sí? Framingham 2000 muestra que tenemos que utilizar el cociente de colesterol total, HDL, que es el mejor índice pronóstico. Nosotros ya aprendimos que tenemos diferentes fórmulas, como la de Hopkins, que nos han demostrado que el cálculo del LDL era más exacto en forma global y clínica. Ahora, las estatinas, que todas las queremos, de las cuales ustedes saben que yo siempre hablo, han demostrado bajar el riesgo cardiovascular. Y empecemos en la historia como el 4S, una historia vista tal vez por nosotros los más añosos, el lanzamiento de este estudio en un congreso de un American College, junto con el WOSCOP, cuando recién empezaba la historia de las estatinas, demostraron disminuir la mortalidad en pacientes de edad adulta mayor y no solo en pacientes jóvenes en vascularización. Luego el CARE fue otro estudio que demostró, fíjense, una reducción del 27% de la incidencia de eventos coronarios e infarto agudo de miocardio y en pacientes de 60 a 75 comparado con 20% en pacientes de menor edad.
Fíjense cómo en esta diapositiva, Brava también, que ya desapareció prácticamente del mercado, en algunos países limítrofes todavía está a la venta, ya nos demostraba eficacia en disminuir eventos cardiovasculares y justificar el uso de hipolipemiantes en pacientes de edad adulta. Ahora, la pregunta era si es diferente la dislipemia del paciente adulto mayor o anciano que en el paciente joven. Esa no se la voy a contestar hasta el final porque la tengo graficada con algo actual que resume todo esto que estamos viendo como una película contada de atrás para adelante. El estudio TNT, que lo conocen todos, esa está buena, ¿no? Porque uno nunca sabe quién es el verdadero que mató y en el medio le vamos poniendo palitos para que se confundan. Bueno, el estudio TNT mostró claramente también cómo el uso de atorvastatina fue beneficioso en pacientes de mayor edad comparado contra placebo versus lo que no recibieron terapéutica con estatina. Y para seguir ahondando, obviamente que es muy importante, algo que quiero dejar aclarado, esta presentación la mandé anoche y yo la había cambiado y como siempre cuando uno la cambia no puede poner la última porque ya estaba cargada acá. Pero la presentación hablaba más de la globalidad, de la fragilidad vascular del paciente adulto. Y algo que hoy está muy de moda, que seguramente habló Alberto y yo no llegué para verlo, es inflamación. En el paciente adulto mayor también hay inflamación, también hay fibrosis y también eso, sobre todo en el diabético adulto mayor, es lo que le provoca todo lo que estamos hablando hoy de los nuevos fármacos en el tratamiento de la diabetes y la prevención y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo cual en el adulto mayor es un conjunto de factores lo que hace que tenga un deterioro importante de su salud y su calidad de vida y no solo los lípidos como principal marcador. Creo que este evento es importante para ponerlo sobre el tapete como un marcador importante, pero el resto de todos los factores que hacen a la sarcopenia, a la inflamación del paciente obeso, como hablaron hoy, a la acumulación de grasa epicárdica, a la alteración de la función cardíaca, es lo que lleva a la fibrosis, al aumento del tamaño de la aurícula izquierda, al deterioro de la función ventricular. Todo esto en conjunto, como ven acá, en este estudio que ya es un estudio de mucho tiempo, pero el ASCOT-LLA, que es el Lipid Lowering Anglo-Scandinavian, demostró cómo los pacientes con hipertensión, la rama que recibió tratamiento con atorvastatina 10 miligramos, tuvo una disminución significativa de mortalidad cardiovascular en pacientes adultos mayores y eso obligó a parar el estudio y a pasar a todos a tratamiento antihipertensivo y a tratamiento hipolipemiante con atorva 10, cuando hoy estamos utilizando dosis muchísimo más alta, ¿verdad? Fíjese la disminución del riesgo relativo que mostró el agregado de una estatina al tratamiento antihipertensivo en los pacientes de edad. Para ir terminando un poco con el tema de las estatinas, Júpiter, donde acá tenemos uno de los autores del estudio, Júpiter 20 años, miren qué interesante, pacientes mayores de 70 años con un LDL de menos 130, pero con una PCR más elevada. Rosuvastatina versus placebo, punto final combinado, seguimiento a 6 años, que demostró, acá lo tienen claramente, cómo en pacientes mayores a 70 años o menores a 70 años que recibieron placebo, les fue mucho peor que a los que tratados a largo plazo con Rosuva, en dosis no tan alta, sí le fue bien. Fíjese la disminución de infarto, accidente cerebrovascular y revascularización. ¿Qué intenta demostrar esto? Que realmente los pacientes deben recibir estatina aunque estén en edad adulta o avanzada, si tienen una condición orgánica adecuada para poder recibir el tratamiento y no generarle un compromiso de falla renal o de algún órgano adherido. Es por eso que la prevención cardiovascular es hacer ejercicio al paciente, tratar los factores globales, tratar de bajar los factores generalizados y mejorar el control de la presión, mejorar el output cardíaco, mejorar los síntomas o toda la patología concomitante que tenga, así como la función cognitiva, la calidad del sueño, de disminuir el dolor de la osteoartritis que muchas veces dificulta a estos pacientes para ser tratados. Y que es más capital que enfocar un solo factor de riesgo. Es el sentido de esta charla, ¿no? La visión global del paciente anciano. Así como Silvina mostró muy bien algo que muchos no sabemos de eso, cuál es el valor de corte para un niño, y la pregunta va a ser después, ¿para qué edad, qué valor, o si todos de tal a tal edad utilizan un valor globalizado? Me interesaría saber qué hacemos con cada edad y qué valor tiene. Pero esta es el score All Person, para tratamientos de personas de edad avanzada, un score nuevo. Allá el doctor, que es un asiduo concurrente a nuestros congresos de lípido, dice que sí. Este score estuvo hecho para
adultos mayores, ¿sí? Faltan diapositivas acá. Faltan diapos en esta. Bueno. Acá le mostraba las tablas del score, ¿sí? Este score de riesgo, hecho para personas de edad avanzada, se hizo para toda Europa, justamente para diferenciar de la clasificación del score global. Se dividieron en pacientes de muy alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, tomando de 100.000 habitantes a 150.000, de 150.000 a 200.000, de 200.000 a 250.000 y de 250.000 a 300.000, la cantidad de eventos que había por cada número poblacional en cada país. Y de acuerdo a ese número de eventos se dividieron los países en muy alto, alto, moderado y bajo riesgo. En una visión global, que no sé por qué no está ahora en la presentación, van a ver en Europa, que no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, se hizo como tratando de adaptar que los países del este, Rusia, toda la parte del este son de muy alto riesgo y que Francia, Inglaterra y España son de muy bajo riesgo y de moderado riesgo es Italia, ¿sí? Es muy interesante ver esto porque parecería que Europa es una sola, sin embargo, el comportamiento del riesgo cardiovascular no es el mismo para todos. Lo más importante es que establecen un riesgo bajo a moderado para individuos adultos de más de 75 años que tengan 150 de presión arterial, un LDL de 81 miligramos, un HDL de menos de 45 y un valor de glucemia normal. Y a partir de ahí subdividen, lamentablemente no está, fíjense, por estos estudios que ya vimos, Prosper, donde marca que los pacientes que tienen un nivel de LDL que está en un valor por encima de 80 a 100 miligramos, el riesgo se incrementa a riesgo moderado de un 10 a un 15%. No sé qué pasó y parte de la charla que no está, esto ya se está terminando. Acá yo explicaba cómo se divide entre los países y dividen el bajo, iba a decirlo, bajo, mediano y muy alto riesgo y el porcentaje de incidencia que hay en cada uno. Lo cierto es que a nivel global, en población añosa, queda claro, marcado por el score de riesgo para old person que deben recibir estatinas, que se deben clasificar como cualquier individuo joven en los niveles de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, y de acuerdo a ese riesgo que tenga con los antecedentes que tiene, deben ser tratados con estatina en la dosis que corresponda a cada uno para llevar a nivel de colesterol a el riesgo mínimo posible de acuerdo al esquema de tratamiento. Gracias. Falta una parte de la presentación que no sé qué pasó. Perdón. Gracias, Alberto. Deben haber sido los organizadores que dijeron que había que respetar los tiempos y te la sacaron. Si querés, pasa por acá, sí, ya. Bueno, y vamos a escuchar ahora la última disertación de la mesa a cargo de la doctora Mabel Grafinia sobre tratamiento de la mujer embarazada. La doctora Grafinia es médica especialista en endocrinología y medicina interna, es experta en lípidos de la Sociedad Argentina de Lípidos y médica de planta de la División Endocrinología del Hospital Durán. Mabel, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Lípidos y al Comité Científico por permitirme participar hoy. Bueno, yo me voy a referir al tratamiento de las dislipemias en el embarazo. Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos en el metabolismo de los lípidos. Después de la concepción, los niveles séricos de triglicéridos, colesterol total y LDL disminuyen hasta un nadir en el segundo mes de gestación. Luego, los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos, LDL, LPA y HDL aumentan gradualmente a medida que avanza el embarazo y los valores máximos durante el tercer trimestre son un aumento aproximadamente del 25 al 50%, 150 al 300% y 66% respectivamente. El aumento del colesterol promueve la acumulación de grasa materna, que es la fuente de calorías para la madre y el feto durante el embarazo y la lactancia. A término, la actividad de la lipoproteína lipasa aumenta en las glándulas mamarias y esto es porque aumentan los triglicéridos para la preparación para la lactancia. El aumento del colesterol plasmático se debe a un aumento de la síntesis hepática del colesterol. Se consideran cambios no patogénicos y estos niveles caen precipitadamente a niveles preembarazo luego del parto. Por eso es útil siempre tener un perfil lipídico previo al embarazo.
Los niveles de triglicéridos rara vez superan los 250 miligramos por decilitro en los embarazos normales, pero hay situaciones en mujeres que tienen defectos genéticos, tanto en el metabolismo de los triglicéridos o que tienen insulinoresistencia, en las cuales puede desarrollarse una hipertrigliceridemia grave, lo cual aumenta el riesgo de pancreatitis aguda, preeclampsia, síndrome de hiperviscosidad y parto prematuro. Acá a la izquierda lo que vemos es los niveles de lípidos preembarazo, en el medio está el momento de la concepción, vemos cómo desciende al segundo mes y luego aumentan progresivamente hasta el parto, para luego descender rápidamente. Con respecto al tratamiento, bueno, se va a indicar, por supuesto, cambios terapéuticos en el estilo de vida, con dieta, suspender tabaco y alcohol y realizar actividad física de acuerdo a las necesidades y características de la paciente. El uso de muchos fármacos hipolipemiantes está limitado en el embarazo y la lactancia, pero también es importante señalar que las mujeres en general han sido subrepresentadas en muchos ensayos clínicos randomizados utilizando hipolipemiantes. Acá en este cuadro vemos cómo la FDA categorizaba los medicamentos según el riesgo en el embarazo utilizando las letras A, B, C, D y X. A partir del 30 de junio del 2015, hay nuevas normas para etiquetar los fármacos. Se eliminan las letras A, B, C, D y X del sistema anterior y actualmente hay que incorporar información sobre los riesgos dividida en secciones y subsecciones, que esto comprende el embarazo, la lactancia y las mujeres y varones con potencial reproductivo. Con respecto al uso de estatinas, bueno, estas estaban contraindicadas durante el embarazo y eran categoría X por la FDA. Esta es una recomendación del año 2004 que estaba basada en 52 exposiciones a estatinas en el primer trimestre. Se notificaron 20 casos de malformaciones, 5 defectos graves del sistema nervioso central y 5 defectos unilaterales en las extremidades, todos estos usando estatinas lipofílicas, que como sabemos tienen una mayor difusión en las células extrahepáticas en comparación con las hidrofílicas. Por otra parte, no se notificaron malformaciones en 14 lactantes expuestos a estatinas hidrofílicas, que en ese momento lo que teníamos era la pravastatina. Un estudio de cohorte de 886.000 mujeres del programa Medicaid de Estados Unidos mostró que no había asociación entre el uso de estatinas y malformaciones cuando se controlaban los posibles factores de confusión, como la diabetes preexistente, la hipertensión arterial, la enfermedad renal y la obesidad. Una revisión sistemática de 12 estudios clínicos que comprendían 5 series de casos, 3 estudios de cohortes, 3 estudios basados en registros y un ensayo controlado aleatorio, mostró que las primeras series de casos no controlados proporcionaron resultados mixtos. Esto tiene que interpretarse con precaución porque estaban limitados por el sesgo de selección y no estaban controlados. En cambio, los resultados de los estudios de cohortes y los basados en registros controlaron estos factores de riesgo de confusión y no mostraron ninguna relación con la exposición a estatinas en el embarazo y las anomalías congénitas. Dado el mejor perfil de seguridad de las estatinas hidrofílicas durante el embarazo, sin informes de anomalías en las extremidades, se está investigando la eficacia de las mismas para prevenir. Hola. Bueno. El 20 de julio del 2021, la FDA emitió un comunicado sobre la seguridad de los medicamentos, y en este caso las estatinas. La FDA solicita la eliminación de la advertencia más fuerte contra el uso de estatinas para reducir el colesterol durante el embarazo. La FDA está solicitando la revisión de la información sobre la prescripción de todas las estatinas en el embarazo. Estos cambios incluyen la eliminación de la contraindicación de su uso en todas las pacientes embarazadas, y esto es debido a que los beneficios pueden incluir la prevención de eventos graves o potencialmente fatales en un pequeño grupo de pacientes de muy alto riesgo, y entonces la contraindicación en todas las mujeres embarazadas no es apropiada. Así que la FDA espera que la eliminación de esta contraindicación permita a los profesionales de la salud y a las pacientes en particular tomar decisiones individuales sobre el riesgo y el beneficio, especialmente aquellas con un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular o probabilidad de ACV, y esto incluye a las pacientes con HF homocigotas. Así que entonces, las recomendaciones para los profesionales de la salud son: suspender la terapia con estatina en la mayoría de las pacientes embarazadas o considerar las necesidades terapéuticas de cada caso en particular, particularmente aquellas con un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular durante el embarazo.
Debido a la naturaleza crónica de la enfermedad cardiovascular, el tratamiento de la hiperlipemia generalmente no es necesario durante el embarazo. Y aconsejar a aquellas que requieren una estatina debido a su riesgo cardiovascular que no se recomienda la lactancia materna porque el medicamento puede pasar a la leche. Con respecto al ezetimibe, inhibe la captación intestinal del colesterol de la dieta y el colesterol biliar a nivel del borde en cepillo del intestino. Es categoría C por la FDA y no existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas. Se ha demostrado que atraviesa la placenta cuando se administra a ratas y conejas preñadas y se desconoce si está presente en la leche materna, así que no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Los secuestrantes de ácidos biliares inhiben la absorción de lípidos a nivel intestinal y se consideran una posible opción de tratamiento para la hiperlipemia durante el embarazo y la lactancia. Un estudio de 1984 demostró la reducción del riesgo cardiovascular con su uso para la prevención primaria en pacientes con hipercolesterolemia. El uso en el embarazo puede ser limitado debido a sus efectos secundarios de elevación de triglicéridos y al estreñimiento. Debe controlarse los niveles de las vitaminas liposolubles y se puede considerar su uso en la lactancia. El ácido eicosapentanoico se asocia con la reducción de NOHDL, colesterol de VLDL y triglicéridos, niveles de ApoB, ApoC3 y las partículas remanentes. Se cree que el mecanismo de reducción de los triglicéridos es por disminución de la producción hepática de VLDL. Aumentan la oxidación de los ácidos grasos libres en los peroxisomas y mitocondrias. También puede reducir los niveles de triglicéridos mediante el aumento de la eliminación de lipoproteínas ricas en VLDL y los kilomicrones a través de la actividad de la lipoproteína lipasa, probablemente por una mayor expresión genética. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda una ingesta suficiente de ácidos grasos omega 3 antes y durante el embarazo y durante la lactancia. Sus efectos biológicos son ejercidos por el DHA y el EPA, que se asocian a una mejoría del neurodesarrollo en los hijos. 2 raciones de pescado por semana pueden proporcionar aproximadamente 200 miligramos de DHA por día. Las vitaminas prenatales 200 a 300 miligramos por día y las cápsulas de aceite de pescado pueden llegar a contener 1200 miligramos. La prescripción de ácidos grasos omega 3 durante el embarazo, más allá de las dosis prenatales, debe discutirse y evaluarse caso por caso. Las mujeres lactantes que reciben ácidos grasos omega 3 como suplemento tienen niveles más altos de los mismos en la leche. Y aunque los suplementos de aceite de pescado se recomiendan durante el embarazo y la lactancia, no hay datos suficientes para identificar el riesgo de defectos congénitos importantes, aborto espontáneo o resultados adversos para la madre o el feto por el uso de EPA. Así que por ello no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Por supuesto que en esto yo me refiero a las dosis farmacológicas, no a la ingesta con la dieta. Los fibratos, son agonistas del receptor PPAR-alfa, producen reducción estimada de un 50% de triglicéridos, 20% del LDL y un aumento aproximadamente del 20% del HDL. El uso de fibratos en el embarazo es controvertido, ya que no se han publicado informes de casos que muestren teratogenicidad, pero sin embargo, dados los efectos desconocidos, se recomienda evitarlos durante el embarazo y la lactancia. Con respecto a los inhibidores de PCSK9, ácido bempedoico, inclisiran, evinacumab, no hay informes publicados sobre la eficacia o la seguridad en el embarazo o la lactancia. Estrategias adicionales. Está la aféresis de LDL, que antes se comentó, que se refiere a la eliminación extracorpórea de las lipoproteínas que contienen ApoB circulante, incluyendo LDL, LPA y lipoproteínas de muy baja densidad. Los informes de casos y las series de casos han demostrado la seguridad para la madre y el feto, y la aféresis de LDL debe reservarse para las pacientes embarazadas o lactantes con HF homocigota en las que está indicada la reducción agresiva del LDL. La plasmaféresis también puede considerarse para reducir los niveles de triglicéridos en los casos de hipertrigliceridemia gestacional que no responde a tratamientos dietéticos y farmacológicos. Además de reducir los niveles de triglicéridos, que pueden llegar hasta un 70% en una sola sesión, hay reducción de citoquinas inflamatorias. Y debido a la escasez de datos, la Sociedad Americana de Aféresis reserva las recomendaciones sobre la plasmaféresis para los casos de hipertrigliceridemia grave y refractaria a otras terapias. Ahora voy a hablar brevemente sobre el manejo de la hipercolesterolemia familiar durante el embarazo. Como sabemos, el embarazo en mujeres con hipercolesterolemia familiar homocigota está poco documentado.
El aumento del volumen y del gasto cardíaco y los cambios fisiológicos en el embarazo pueden empeorar las lesiones arteriales preexistentes y pueden desencadenar episodios cardiovasculares agudos en un 30% de los casos. Así que se recomienda una detallada evaluación de la situación cardiovascular de la mujer que desee quedar embarazada y lo cual pueda contraindicar la gestación. No hay guías clínicas de terapéutica para manejar el embarazo de estas mujeres, pero se recomienda la aféresis de lipoproteínas para descender LDL y prevenir complicaciones. Los resultados de casos con este tratamiento refieren una buena tolerancia y sin mayores efectos secundarios que en mujeres no embarazadas. Entonces, se debe adoptar un enfoque individualizado en función de la gravedad de la enfermedad, el grado de hipercolesterolemia y la presencia o ausencia de enfermedad arterial coronaria, sopesando los riesgos y los beneficios de los distintos aspectos de las terapias disponibles. Y el abordaje de la mujer gestante con HF homocigota es un reto médico que exige una planificación multidisciplinar de personal especializado, incluyendo cardiólogos, obstetras, lipidólogos, médicos de cuidados intensivos y psicólogos. Bueno, con respecto al tratamiento, por supuesto, se les va a indicar dieta, actividad física adecuada al momento del embarazo. La aféresis de lípidos, como dije, si está disponible, es el tratamiento preferido para la HF grave, especialmente la homocigota, durante el embarazo, pero es invasivo, costoso y requiere mucho tiempo. Con respecto a las estatinas, a las mujeres de alto riesgo se les puede ofrecer su uso durante el embarazo sin efectos adversos aparentes y con buenos resultados. La incertidumbre sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición durante el embarazo debe sopesarse con los posibles beneficios a largo plazo para la descendencia en términos del desarrollo de aterosclerosis y los beneficios para la madre desde el punto de vista vascular. Bueno, como comenté, se pueden utilizar secuestrantes de ácidos biliares. La lactancia materna. En este caso, las estatinas no se recomiendan durante la lactancia debido a la falta de datos de seguridad. La rosuvastatina se transfiere a la leche materna en pequeñas cantidades y la exposición del lactante parece ser insignificante. De todas maneras, la decisión de amamantar o no, la duración, así como el uso de medicamentos hipolipemiantes durante la lactancia debe discutirse de forma individual. Y la aféresis de lipoproteínas es un tratamiento eficaz durante la lactancia si está disponible y se puede hacer. La anticoncepción es de suma importancia para evitar embarazos no planificados y se prefieren los métodos no hormonales a los hormonales. Por último, el manejo de la hipertrigliceridemia severa durante el embarazo. Sabemos que la farmacoterapia es necesaria si a pesar de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los niveles de triglicéridos superan 500 miligramos por decilitro. En general, los fármacos se suspenden 2 meses antes de la concepción en mujeres con hipertrigliceridemia. La prescripción de EPA debe reservarse para pacientes en las que el beneficio del tratamiento farmacológico justifique el riesgo potencial para el feto y siempre luego de una discusión con la paciente. Los derivados del ácido fíbrico muestran efectos teratogénicos en modelos animales, es categoría C con teratogenicidad poco clara y podrían considerarse después del primer trimestre si los niveles de triglicéridos siguen siendo superiores a 500 miligramos por decilitro, a pesar del uso de EPA, de restricciones dietéticas y si la plasmaféresis no está disponible. En los casos graves de hipertrigliceridemia gestacional pueden requerir internación con infusión de insulina. En los casos de hipertrigliceridemia gestacional que no responden a los tratamientos dietéticos y farmacológicos, o sea, cuando los triglicéridos en ayunas permanecen superiores a 1000 miligramos por decilitro, la plasmaféresis puede reducir rápidamente los niveles de triglicéridos. Y se sugiere considerar la plasmaféresis en cualquier paciente con signos y síntomas clínicos de pancreatitis aguda y niveles de triglicéridos en ayunas mayores a 700. Y debe continuarse diariamente hasta que los niveles de triglicéridos en ayunas sean inferiores a 400 o hasta la resolución de los signos o síntomas de la pancreatitis. Bueno, esto es un cuadro del manejo de la hipertrigliceridemia en la embarazada, que debido al tiempo lo voy a obviar. Y bueno, y muchas gracias por su atención, a pesar de todas las dificultades que tuve. Bueno, muchas gracias, Mabel. Te invitamos a unirte a nosotros. Bueno, y vamos a abrir la sesión de preguntas. Bueno, no se notó. Bueno, yo para empezar, mientras van pensando alguna pregunta, quisiera hacerle una consulta a la doctora Cuantas.
Estaba pensando, así como en los adultos, la recomendación actual es hacer la determinación sin indicación de ayuno, no solamente, salvo casos particulares obviamente, no solamente por las ventajas, sino también por el mayor valor predictivo de los triglicéridos medidos sin ayuno, así con respecto a enfermedad cardiovascular. Si en los chicos también podría haber alguna sugerencia de hacerlo sin el ayuno y si cambiarían también o si hay alguna recomendación de cambiar los valores de referencia como sí se hace en el caso de los adultos. Bueno, muy buena pregunta. Una pregunta que está muy actual. Un poco la idea es que a los niños les cuesta tolerar el ayuno, sobre todo los lactantes. Perdón. Pero en realidad se recomiendan 8 horas de ayuno, no sin ayuno. La dejo a Maribé que lo comente. Yo creo que para hacer screening de dislipidemia no hace falta ayuno. El screening de dislipidemia se puede hacer sin ayuno. Después, cuando uno quiere afinar el diagnóstico, por ahí si en un paciente tiene una hipercolesterolemia familiar, una quilomicronemia, en esos casos sí es necesario el ayuno. El ayuno, cuando necesitamos para cualquier laboratorio ayuno, siempre el ayuno es el ayuno fisiológico permitido, ¿sí? Por eso decía Silvina que nunca mayor de 8 horas, un chico nunca está en ayunas más de 8 horas, tampoco es necesario en ninguna situación para tener un perfil lipídico adecuado. Así que en un lactante el ayuno permitido para cualquier análisis va a ser de 4 horas, y así va avanzando con la edad. Pero para screening de dislipidemia no hace falta hacer ayuno. Cuando un paciente ya tiene diagnosticada una dislipidemia, ahí lo que uno necesita es tener siempre la misma situación para poder corroborar el efecto del tratamiento. Perfecto, serían recomendaciones semejantes hasta ahí a lo que hacemos con el adulto. Y con respecto al valor de referencia, ¿qué les parece? ¿Lo tendríamos que cambiar? Porque lo que mostró Silvina, sí, teníamos un único valor, salvo por el rango etario. En cambio nosotros para los adultos lo cambiamos cuando es con o sin ayuno. La doctora Schreier, no sé si quieren contar ustedes o la doctora Schreier quiere hacer una. En pediatría la verdad que la variación es muy baja, muy mínima. Se puede usar, si uno fuera muy exquisito, hay percentilos para cada edad del valor, pero la verdad es que no se justifica y con el ayuno creo que tampoco, no hace falta modificar los valores. Perfecto, gracias Maribel. La doctora Schreier quiere. Gracias. Para confirmar un poco lo que dijo Maribé, ya en el primer consenso donde sugieren el estudio de Copenhague y toda Europa se suma al non-fasting para, digamos, screening o para la primera determinación, justamente en los niños, a lo largo del tiempo seguido, a lo largo del tiempo el mismo sujeto, no hay ningún cambio. En cambio, en los adultos sí se hace un piquito para triglicéridos, que es lo que nos lleva a los triglicéridos de 150 a 175. Y en los niños no hay cambios. Gracias, Laura. Sí, porque el doctor. Sí, correcto. Querría felicitarlo, me pareció fantástico y tuvieron un punto en común los tres que fue... Nos centramos en la biografía y no en la biología. Me pareció una cosa muy sabia. Esto de pensar, acordar con la paciente. Y para eso va una pregunta. Centrado en este concepto, si es muy difícil encontrar un adolescente que no haya sido visto por un pediatra y que no esté con anticoncepción, y entonces ahí ya tengo una alteración de los lípidos, lo cual me genera una condición compleja. ¿Qué opinan ustedes si no impulsáramos medir en sangre de cordón LPA o perfil lipídico como screening para empezar a decir la prevención primaria comienza el día que naces? Bueno, muy buena reflexión y muy buen. Pero a los tres es la pregunta, quiero que Alberto también. No, opine. Yo digo mi parte. En principio son cosas que nos tenemos que poner a pensar dentro de estos grupos pediátricos que trabajamos en la parte de lípidos. Creo que es difícil dosar LPA, por ejemplo, actualmente algunos laboratorios no lo hacen, no tienen los reactivos. Pensar hacerlo en el recién nacido me parece demasiado. Digamos, lo del sangre de cordón
es una opción. Igual, por ahí algo que no comenté durante mi clase es que muchos pediatras no están al tanto del consenso, que por eso es la encuesta. Muchos pediatras se resisten a pinchar a los chicos a los 6 años. Esa opción que comentás no requiere pinchazo, pero bueno, hay mucha bibliografía que habla de no preocupar demasiado, porque el pequeño, el lactante menor de 2 años, tiene sus lípidos aumentados porque viene de un embarazo con valores muy altos y a su vez necesita los lípidos para su neurodesarrollo. Entonces, por ahí ese primer control puede dar rangos muy, muy altos, pero también puede confundir. No sé, Maribel, ¿vos qué pensás? Un estudio importante en pediatría. Hay un estudio importante en pediatría, alguien se va a acordar mejor que yo el apellido, creo que es de Marx, un matemático que determinó, haciendo metaanálisis de todos los estudios pediátricos que había, que la mejor especificidad para hacer diagnóstico de hipercolesterolemia, de dislipidemia, de hipercolesterolemia específicamente, era entre los 2 y los 9 años. De LPA yo no he leído trabajos similares en pediatría. Espera que termino con esto. Lo siguiente que pasa con la LPA es que no hay mucho tratamiento para hacer y que cualquier screening que uno hace tiene que tener, tiene que servir no solo para la duda científica, sino de poder tener un efecto. En ese caso, con la LPA tenemos esas limitaciones en pediatría. Entonces, lo que hacemos es screening, que todavía tampoco está demasiado difundido, pero en poblaciones de riesgo. Nosotros estamos haciendo dosaje de LPA en pacientes hipercolesterolémicos familiares, en pacientes con diabetes y en pacientes que han tenido ACV o con mucho riesgo familiar de ACV. Entonces, estudiamos a la familia y al chico. Hay un trabajo argentino de Coco Alvariñas, no sé si alguno lo tiene presente, que demostró que los niños que han sido sometidos a hipertrigliceridemia en la vida intrauterina y posteriormente se diagnostican, nacen con los telómeros más cortos, o sea que nacen más viejos que aquellos que han tenido un embarazo controlado con triglicéridos normales. Entonces tal vez un perfil lipídico mínimo podría ayudar a determinar estrategias de cuidado de vida y permitir que la alimentación inicial de esos niños, o de enorme peso, de bajo peso, de alto peso, pueda tener intervenciones de alto impacto y bajo costo. Solo en respuesta a la primera pregunta, que era la de medir en sangre de cordón, lo que está referido es que los niveles de LPA se estabilizan en el recién nacido a partir de los 6 meses. O sea que la medida en sangre de cordón no sería de utilidad para ver los niveles de LPA. Eso en lo respecto a la primera parte de la pregunta. Bueno, con la vejez, no te entiendo, vos decís por los telómeros, la longitud de los telómeros se acorta en muchas situaciones de riesgo. En la madre diabética, el chico también nace con el acortamiento de los telómeros. O sea, con muchos factores de riesgo acortan los telómeros en el recién nacido. Esto era con respecto a los niveles de LPA. Para medírselos en la sangre de cordón no tiene utilidad, porque se le van a estabilizar recién a los 6 meses de vida. ¿El colesterol? También, porque hay que dejarlo porque tiene el intercambio con placenta, y entonces si a la madre se le van a bajar los valores a los 6 meses aproximadamente post embarazo, los niveles que puede tener pueden ser respuesta a los niveles altos típicos del embarazo. Las medidas saludables son para todos. Las medidas de prevención son para todos los chicos. Las medidas de prevención son para todos los chicos. El prevenir la obesidad, la dieta saludable y todo eso ya es indicación pediátrica, aunque no tenga LPA aumentada. Son las mismas para todas las patologías de riesgo cardiovascular. Sí, por ahí lo que quiero agregar con respecto a la pregunta, la primera parte, sí es verdad que los adolescentes, los que hacemos pediatría y adolescentes, tenemos que investigar el consumo de anticoncepción, el consumo de alcohol que impacta sobre los triglicéridos y al parecer, digamos, no impacta a todos por igual, como todo, que a algunas adolescentes con determinadas características los anticonceptivos disparan los triglicéridos y otros no, digamos que ahí deberemos
seguir observando. Pero bueno, son datos que deben consignarse y que impactan sobre el perfil lipídico. Doctor Lorenzati y después el doctor Lynch, y ya me parece que vamos cerrando, ya estamos en tiempo. Alberto. Hay un tema clínico que, bueno, la doctora lo trajo a colación y yo creo que es muy importante y por eso creo que todos queremos conocer la opinión de la mesa, que es estatinas y embarazo. Los estudios con cualquier producto de investigación es en mujeres no fértiles, y si es fértil hay que usar triple barrera, entonces nunca entran embarazadas en los estudios clínicos. Yo veo bien lo de la FDA y hay algunos pequeños estudios que hablan en ese sentido, pero las implicancias en la práctica clínica son muy fuertes, porque no suspender una estatina en el embarazo, en los 9 meses, y esas pacientes jóvenes con hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia no familiar pero severa, que dicen, bueno doc, y están con estatina, y te dicen, bueno doctor, yo quiero buscar un embarazo. ¿Qué hace uno? Después, si hay algún problema teratogénico o de lo que sea, que a lo mejor no tenga que ver con la estatina, pero es un problema legal muy serio, es como el elefante en la habitación que siempre escuchamos en la cultura anglosajona, es un tema que es obvio, gigante, pero no se aborda en profundidad y un tema de implicancias clínicas muy concretas. Quisiera conocer qué opinan ustedes. Por supuesto, es que el problema es si uno hace porque hace y si no hace porque no hace, es así. En general, lo que yo mostré son los casos extremos, que es la hipercolesterolemia familiar homocigota, pacientes que ya tienen eventos, que tienen un stent. En esas pacientes no se puede suspender el tratamiento. E incluso hay que charlarlo con ellas sobre el consejo sobre la concepción, si realmente no va a ser, si no estaría contraindicada. Así que bueno, es algo que uno tiene que consensuar con la paciente. Por supuesto, tiene que ser un embarazo planificado en lo posible. Y después, bueno, es cuestión de poner en la balanza y ver. Los estudios que se han hecho, lo que se sabe, son pacientes que de pronto han tomado estatinas todo el embarazo y que no sabían que estaban embarazadas, no se controlaron. Y bueno, así es como están los resultados que están. Así que no tenemos demasiada evidencia. Lo que sí se ha visto que, bueno, que estas pacientes cuando fueron con estatinas hidrofílicas, aparentemente no hubo malformaciones, pero por supuesto, y la FDA que está pregonando por esta contraindicación de la contraindicación del uso en todas las embarazadas, pero sigue siendo contraindicado. Uno lee el prospecto de los medicamentos y sigue estando contraindicado. Así que bueno, esto es algo que cada médico tendrá que decidir con su paciente y según el grado de riesgo y el riesgo que se va a correr y eventualmente por lo menos suspender, aunque sea preconcepción y durante el primer trimestre, que es donde es lo más importante, la organogénesis. Y de acuerdo a eso, después decidir qué es lo que se puede hacer en cada caso en particular. No hay ninguna recomendación especial, no hay ningún algoritmo, no hay ningún consenso. Esto es lo que pude recabar de la bibliografía y bueno, son decisiones individuales y bueno, eso es todo. Sí, estamos muy sobre tiempo, pero breve. ¿Contamos con evidencia de utilización de PCSK9 en población pediátrica, sobre todo FH? Bueno, le derivo a Maribé porque en realidad en el Hospital Garrahan y en mi caso, que es en forma privada y sobre todo ambulatoria, no tengo experiencia. Maribé. Ahí está el estudio de evolocumab en pediatría y adolescentes, que dio muy buenos resultados, muy similares al de adultos. Y está el estudio con alirocumab, que todavía no están los resultados, pero que ya está cerrándose el estudio. Nosotros en ese participamos con 2 pacientes nada más, pero participamos. Los resultados son muy parecidos a los de adultos. Sí, la efectividad es bastante parecida. Gracias, María. Y yo para ir cerrando, tengo una consulta para el doctor Caferata. Pensando así en la charla de la doctora Cuartas, que había hablado de valores de referencia específicamente para niños y adolescentes, ¿vos creés que tendríamos que poner valores de referencia específicos para los adultos mayores, distintos a los que usamos en el resto de la población? Bueno, de lo que yo leí para la charla, no. En realidad, lo que no pude mostrar, pero estaba en la gráfica, es estratificación de riesgo de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, de acuerdo al score, en este caso creo que será europeo, que es el más actual, y te pone puntos de corte de colesterol
en concordancia, sobre todo más de 70, 75 años de edad. Hasta los 65 años nos manejamos más o menos como siempre con todo. En esa edad preconiza mucho la fragilidad, el antecedente de accidente cerebrovascular, sobre todo, y el antecedente de hipertensión arterial. Y de acuerdo a eso lo lleva. No hay un punto de corte, ni menos ni más, como una alerta, un warning, digamos, de riesgo. No, le bajé tanto colesterol y tiene 75 años de edad. La recomendación es globalizada en eso y sí evaluar la fragilidad que tenga el paciente y el antecedente. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, ya vamos a cerrar entonces. Simplemente agradecerle a los disertantes por una mesa que despertó mucho interés en el público, a todos ustedes, y retomamos a las 15 horas. ¿Está bien? Tenemos un pequeño receso. Gracias.